se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús cuando nació era Dios con nosotros, era Emmanuel, ¿verdad? Cuando nació en la tierra. Ahora sigue siendo Dios, ahora está en el cielo, sigue siendo Dios. Pero noten el versículo 21, dice: y dará a luz un hijo. Entonces, Dios en su Biblia inspiró a los escritores, ¿verdad?, de tal manera que no hubiera confusión. El Señor Jesús nació de la Virgen María porque era virgen, la Virgen María. Y el ángel no le dice: y dará a luz a tu hijo, ¿verdad? Dijo: dará a luz un hijo, no te dará a luz un hijo, a tu hijo, sino que dará a luz un hijo. Entonces nosotros creemos más bien nosotros, una de las doctrinas fundamentales que hay y que necesitan ser fundamentales es que el Señor Jesús nació de una virgen. Si no era virgen, entonces no hay salvación, porque si no era virgen se caen todas las otras doctrinas fundamentales. Por eso nosotros somos bautistas fundamentales, porque creemos en las doctrinas fundamentales. Si una no existe, las demás no van a existir, ¿verdad? Se van a caer las demás. Entonces es una doctrina muy importante, ¿verdad?, que el Señor Jesús nació de una virgen, la Virgen María. Ahora, cuando nació el Señor Jesús y María tuvo más hijos, ya no es virgen, ¿verdad? Ya no es virgen. Ahora, una vez más, virgen no quiere decir alguien que tiene poder, ¿verdad?, alguien que se aparece por donde quiera, ¿verdad? Eso no quiere decir virgen. Un hombre puede ser virgen, ¿verdad? Entonces la religión ha confundido eso, y a propósito le dan más crédito a la Virgen en Navidad que a Jesús, ¿verdad? La Virgen no hizo nada, la Virgen se murió y está en la tumba, pero el Señor Jesús murió y resucitó y nos dio salvación y tiene poder para salvarnos, ¿verdad? Ahora, eso no lo quería yo, esa no es mi verdad que quiero. Entonces enseñar, el Señor Jesús nació de una manera muy milagrosa. Nació de la Virgen María, ¿verdad? Nadie nunca había nacido de esa manera, y aquí nace de la Virgen María. Fue un milagro, algo muy milagroso, que Dios fue así, Dios lo planeó así, ¿verdad? Su nacimiento y su venida a este mundo tenía que ser Virgen María, porque si no, porque más bien estaba profetizado así, que sería una virgen, y esta persona, María, era una mujer limpia, consagrada, ¿verdad?, pura. Ahora, por eso José, cuando se enteró que estaba encinta, dice la Biblia que quiso dejarla, ¿verdad? Dice el versículo 19, José, su marido, como era justo, no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Porque sabía, era una mujer limpia, pura, apartada del mal, era virgen, y porque la ley decía, había una ley que los fornicarios fueran apedreados, y por eso él quiso dejarla, para no infamarla. Pero Dios le deja saber a José que, noten el versículo 20, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, un ángel del Señor, o sea, Dios viene, manda un ángel y le dice, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahora fue de Dios, ¿verdad? Dios le habló a él que era de Dios lo que estaba en su ser, ¿verdad?, de María. No fue que nomás a José se le ocurrió, pobrecita, lo voy a recibir. No, Dios intervino y dijo que era de Dios, que la tomara. Ahora, una vez más, había un peligro, ¿verdad?, porque no estaban casados, no se habían casado y estaba encinta, pero otra vez Dios intervino y de una manera milagrosa Dios los protegió, y fue como nació el Señor Jesús, de una manera milagrosa. Ahora, su nacimiento, hermanos,
trajo un cambio inmensísimo a todo el mundo. Su nacimiento cambió el calendario, ¿verdad? Hizo un cambio en el mundo, hizo un cambio y hace un cambio donde quiera que llegue el Señor Jesús. Hace un cambio inmensísimo. En simplemente su nacimiento cambió todo el calendario. Cuando hablamos de historia, decimos en el siglo VI después de Cristo, o hablamos de los imperios en 1700 antes de Cristo. Cristo es la marca, ¿verdad? Cristo trajo el cambio al calendario, Cristo trajo el cambio a la historia, trajo ese cambio inmensísimo. Aún hoy en día vemos el cambio que hizo. Trajo el cambio en el comercio, trajo un cambio en todo el mundo, un cambio tan impactante. Su nacimiento hizo eso. Entonces, cuando viene el Señor Jesús a un lugar, al corazón, trae un cambio. Trae un cambio. No puede llegar y no haber cambio. Y quiero enseñarle varios pasajes aquí. ¿Qué hora es? No, ya vamos a terminar. Pero si van conmigo a Lucas, por favor, Lucas capítulo... no, vamos a ir primero a Gálatas. Si van conmigo, por favor, a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y sabemos, y hoy en día predicamos la palabra de Dios, y cuando viene el Señor Jesús, o la palabra de Dios, o el Evangelio, que es Cristo mismo, al corazón o a la vida de una persona, le transforma, ya le da un cambio, ¿verdad? Hace un cambio, así como el cambio que hizo ahí cuando nació. Ahora, preguntar, ¿ha traído un cambio a su vida cuando llegó Jesús? Llegó Cristo a su corazón. Si llegó, hizo un cambio, ha hecho un cambio. ¿Cuál ha sido el cambio? Te puede decir, este es el cambio, ¿verdad?, que yo era antes de conocer a Cristo. Amén. Y hizo algo. Ha habido un cambio. ¿Recibió a Cristo o recibió religión? ¿Recibió a Cristo o recibió? Porque la religión no cambia. La religión, no importa la iglesia que la persona vaya, si no tiene a Cristo no hay cambio. La religión no cambia nada. Pero Cristo sí. Usted no puede recibir a Cristo que no haya un cambio. Amén. Si usted dice que recibe a Cristo y no hay cambio, para mí que no, porque cada vez que llega hay un cambio. Pregunta, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Recibió a Cristo o recibió simplemente religión? La religión nunca va a cambiar a nadie. Pero cuando uno recibe a Cristo, viene un cambio a su vida, a su matrimonio, a su hogar. Puede apuntarle, puede decir. Gálatas 1, versículo 20, dice, en esto, Gálatas 1, 20, dice, 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en él. Y ahora si van conmigo a Hechos capítulo 9, aquí el apóstol Pablo está contando de su conversión al Señor, cuando Cristo vino a su vida, cuando Cristo vino a su corazón. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, que odiaba a los cristianos, y un día iba a traerlos a Damasco, para traerlos a Jerusalén, porque los odiaba y quería que fueran castigados. Y en el camino se encontró con Cristo, y vino un cambio en su vida. Y dice, están ahí, Hechos 9, dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Hasta que llegó Jesús a su vida. Este hombre era temible, le tenían miedo, odiaba a los cristianos, pero cuando viene, se enfrenta con Jesús, viene a su vida. Este hombre tenía poder, tenía influencia, pero cuando viene a Jesús hay un cambio inmenso. Y ahora Gálatas escribe, le dice: la gente que estaba sorprendida de mí, que decían, que nos perseguía, ahora predica la fe, la que a él asolaba antes, ¿verdad? Y la gente hablaba de él. Noten el versículo 9, versículo 19. Dice: habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Que perseguía a los cristianos y ahora está predicando, el siguiente día, unos días después, está predicando a Cristo, el que perseguía. ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué fue lo que cambió? Cristo fue el que cambió. Cristo vino y hizo un cambio en su vida. Y ahora en Gálatas decían, aquel que asolaba la fe dijo: ahora lo predico. Ahora la gente hablaba de él, que hacía algo y que ahora ya no hace. Pregunta: la gente dice así de usted: este era un mujeriego, pero ahora ya no. Este era un maldiciente, pero ahora ya no. Este era un borracho, pero ahora ya no. Este era una chismosa y sigue chitón. Pero ahora ya no. Este era, la gente hablaba del apóstol, porque vino Cristo y hizo un cambio. No, usted no puede recibir a Cristo que no haya un cambio. ¿Por qué es que no hay un cambio? Si es que no hay un cambio, ¿su esposa puede ver un cambio en usted? ¿Cristo llegó ahí o simplemente llegó religión? Cuando llega a ver un cambio. ¿Cuál fue la diferencia en este hombre tan fiero con los cristianos? Llegó Cristo. ¿Su esposo puede ver la diferencia, hermano, en usted? ¿Hay algo que la gente dice, en el trabajo dicen: no sé qué tiene pero no, algo le pasó? ¿Puede ver, hermano? Llegó Cristo, pero cuando Él llega hace una diferencia. Llegó Cristo a este mundo, cambió el calendario, cambió la historia, porque siempre que llegue va a haber un cambio en la vida. Amén. ¿Qué cambio ha Jesús? Ha habido un cambio. Llegó Cristo, nunca va a llegar y no va a haber. Hablan de usted la gente se da cuenta que llegó Cristo. Tengo más otros pasajes. Vamos a ver unos. Si van conmigo a Lucas dice, a ver si tenemos tiempo. Lucas dice. Lucas dice, aquí está otro hombre, un hombre que era muy conocido por malo, por ratero, por estafador. Y al versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedía que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud, pues era pequeña de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando llegó Jesús, a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. Llegó Jesús y le recibió, ¿verdad? Este hombre era un jefe de los publicanos, que era rico. Nadie lo quería porque estafaba, robaba a la gente al pueblo. Y lo curioso es que dice: era publicano y rico. Dios puso, era publicano y rico, jefe de los publicanos. Entonces ahora recibe a Cristo, viene Cristo,
y le recibe. Y el Señor Jesús va a su casa. El versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está, no lo querían porque era pecador, era un hombre malo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces más. Dice: si le robé, se lo regreso 4 veces más. Los ricos no quieren más. El que tiene no quiere más, no quiere dar, quiere tener más, ¿verdad? El rico quiere tener más dinero, no quiere dar. Y dice: si le robé a alguien, se lo regreso 4 veces. Es más, la mitad de todos mis bienes se lo doy a los pobres. ¿Qué rico hace eso? ¿Qué rico hace eso? Ya sé, los ricos de México, los políticos de México. Ningún rico hace eso, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de un hombre rico, un hombre malo, un hombre pecador, que ahora dice: doy la mitad? Si le he defraudado a alguien, voy y se lo regreso 4 veces. O sea que voy y le pido perdón. Si le robé. Preguntar: ¿hizo Dios un cambio en su vida? ¿O todavía tiene ese rencor y ese odio contra esa persona? No quiere pedirle perdón. Hay un cambio en su vida. Llegó Jesús. ¿Cuál fue la diferencia en Zaqueo? Jesús llegó a su corazón. No es religión, hermanos, es Dios. Amén. Esta semana estábamos hablando con una persona. Mi esposa le estaba diciendo a una persona: yo era así, y Dios hizo. Cuando te viene y te escucha la palabra, Dios hace. Sí, Dios hace. No es la iglesia, no, es Dios. Pero si Cristo llegó a su corazón, hay un cambio, ha habido un cambio. Porque para eso vino el Señor Jesús, ¿verdad? Para eso celebramos Navidad. Amén. Que vino y hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Señor, te pido que nos ayudes a dejar eso, Señor, que nos impide, Señor, que seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Bendice cada persona aquí, Señor. Te damos gracias por el gran regalo de Navidad. El regalo que ninguno de nosotros merecíamos y que nunca pudiéramos pagar, Señor. Bendice, por favor, cada persona aquí. Llévanos de regreso a nuestro hogar diferente, Señor, por causa de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que lo ruego. Bendice el convivio, bendice las dones que vamos a tener en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.